Y hablando de emprendimiento, de pymes y cuestiones que tienen que ver con lo último, que es lo que está sucediendo ahora, que se ajusta a lo que es justamente la reforma laboral. Estamos en comunicación con la presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está Elizabeth Piacentini con nosotros. Muy buenas tardes, Darío Ibaceta te saluda. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío, Marcela, bueno, y a todo el equipo. Bueno, una tarde donde estábamos charlando recién un poco en chiste acerca de la reforma laboral, los terians y demás cuestiones, pero también sabemos que la realidad marca que hay algunos pedidos desde la comisión justamente para puntos específicos de la reforma laboral. Algunos han sido escuchados, otros no. Hay detalles importantísimos como el costo que significa, por ejemplo, para las pymes, de un 27% de pago de cargas sociales para las pymes que no ha sido modificado. Hay algunos otros detalles y me gustaría, por favor, que si nos podías contar acerca de esto, vos que estás bien empapada del tema. Sí, bueno, nosotros participamos, nos invitaron en la Comisión Técnica del Senado cuando se estaba analizando durante el mes de enero. Recordemos que este proyecto entró en diciembre, lo sacan justamente para tener un mes para hablar con diferentes organismos, cámaras empresariales o sectores que podían participar en la redacción de esta ley, una ley tan importante que viene a modificar una ley de hace 50 años, ¿no? Claro. Que es la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, no queríamos perder la oportunidad de ver los beneficios para las pymes, que somos las que creamos puestos de trabajo. Por supuesto. Y bueno, ahí dimos nuestros pareceres e inclusive redactamos artículos diciendo cómo tenían que ser a nuestro entender. Muy bien, muy bien. Y dentro de esos pedidos, ¿cuáles fueron los que fueron escuchados y en qué medida? Porque tengo entendido que algunos directamente fueron pasados por alto y otros tuvieron alguna aceptación, pero por ahí no en la medida en la que fueron pedidos. No, la mayoría no tuvo aceptación porque nosotros lo que necesitamos básicamente es justamente bajar, como mencionaste, el costo laboral, las cargas sociales, que son muchas en este momento, son muchas para el empleador, pero también son muchas para el empleado, porque el empleado de su recibo de sueldo se le descuenta casi un 17%. El empleado paga jubilación, paga RT, paga fondo de empleo, paga sindicatos, paga seguros, y bueno, entonces eso es muy alto para todos y en toda la región, en el mundo somos como los que cobramos más impuestos al empleo. Por lo tanto, eso era lo que necesitábamos, y no, eso no se vio traducido en el proyecto que después salió en media sanción. Inclusive había un punto, por ejemplo, que bajaban por lo menos un 1% el aporte a las obras sociales y después no estuvo incluido. Por lo tanto, no. Hay otras cuestiones que vienen a tratar de facilitar crear nuevos empleos, que a nosotros también nos pareció bien y nos pareció que quizás lo podían hacer un poco más profundo y extenderlo más en el tiempo. ¿El costo sindical cómo quedó, Elizabeth? El costo sindical es una de las cosas que quedó. Nosotros teníamos un proyecto en la mano, firmado por el presidente y por los senadores, que es el que trabajamos, y después cuando salió en la media sanción, ese proyecto, sus artículos habían sido cambiados. Por lo tanto, el costo sindical, que bajaba un poco en el proyecto de enero, luego cuando salió sancionado, no, se dio vuelta y no se toca absolutamente nada de todo lo que tenemos que aportar a sindicato, tanto los empleados, que se les descuenta compulsivamente entre un 2 y un 5% de su sueldo para el sindicato, y lo que tenemos que pagar los empleadores también. Bueno, digamos que llegaron ahí, bueno, esto también se traduce en las negociaciones previas, como vos contabas, ¿no? Seguramente algún arreglo dio la prioridad como para que eso no se cambiara. También hay derogación de algunos impuestos internos, ¿verdad? Sí, eso es interesante porque la ley de modernización laboral, aparte, la última parte, tiene una parte impositiva de reforma tributaria. Sí. O sea, la reforma tributaria no sale una reforma tributaria integral, pero sí acá se aprovechó y se puso algunos artículos que tienen capítulos importantes, como sacar los impuestos internos, que son impuestos muy antiguos, muy obsoletos, que se ponían en su momento cuando se consideraba que algunos productos eran de lujo. Claro. Y ahora eso quedó desvirtuado. Por ejemplo, pagar todos los meses nuestro plan de celular.
Eso no es ningún lujo, es nuestro trabajo. Bueno, es una herramienta. Interno. O sea, justamente una ley que permite modernizar el celular podría haber sido un lujo en los años 90. Hoy no es un lujo, claramente. es un poco retrógrado, llegamos a decir, ¿no? Muy retrógrado, claro, y allí sí había quedado. Lo mismo que hay impuestos internos a los seguros, y los seguros hoy en día también todo el mundo los necesita para cubrirse, para trabajar. Entonces, bueno, también se deroga ese impuesto interno, y también el impuesto interno que quedó a los autos, que son los autos de mediana gama para arriba, porque los autos de baja gama ya se le había sacado impuestos internos. Así que, bueno, también allí debería haber una baja de costos en todo esto. Bueno, y en base a... seguimos hablando de costos. Bueno, el impuesto a las ganancias, ¿cómo viene con respecto a esto? No, bueno, el impuesto a las ganancias era algo que había un artículo que se reducía un 3% el impuesto a las ganancias a las empresas. Hoy en día tienen una tasa máxima del 35%, o sea, de tu ganancia del balance, tenés que pagar el 35% a ARCA, y lo habían bajado al 32%, más o menos un 3% menos. Y bueno, eso es lo que no salió dentro del proyecto, porque los gobernadores no aceptaron. Ganancias, como sabemos, es un impuesto coparticipable. Sí. Entonces era resignar plata a todas las provincias, y bueno, fue parte de la negociación. Por lo tanto, no se bajó el impuesto a las ganancias. Bueno, bien. Igual, de todas formas, este impuesto del que estaban hablando era el que tenía que ver particularmente con las empresas y no con cuarta categoría, que sería el empleado que termina teniendo una retención de impuestos a las ganancias al final del día, ¿verdad? Claro, exactamente. Para los empleados, el año pasado, por suerte, se subieron bastante los mínimos no imponibles, bastante, podemos decir, y se bajaron un poquito las tablas. Por lo tanto, si bien sufren retenciones los sueldos, no son tantas como era en otra época. Bueno, muy bien. Hay un punto que quería charlar contigo y tiene que ver con el régimen de incentivo para invertir en la pyme. Se está hablando de un tope de $150.000 y ustedes habían hecho un pedido por una cifra casi un tercio de eso. Claro, exactamente, es el RIMI. Bueno, sabemos que en el país se hizo el RIGI, régimen, ¿no es cierto?, a las grandes inversiones, y nosotros como pymes decíamos, bueno, también queremos un régimen donde el empresario pyme invierta, haga un esfuerzo, invierta en maquinarias, en tecnología, en alguna planta productiva, o en, no sé, mejorar su comercio, y también que eso se le deduzca de impuestos, que no estaba. Bueno, ahora se agregó, pero nos pareció un poco alto el umbral, porque son $150.000, tenés que hacer una inversión de $150.000 para poder acceder a los beneficios. Claro, y bueno, a veces un comerciante quiere mejorar su maquinaria y no puede llegar a gastar eso. Claro. Entonces, bueno, eso fue el pedido. Bueno, ¿en cuánto quedó? ¿En 50.000? $150.000. No nos escucharon. Perfecto. Bueno, el pedido suyo era de 50.000. Claro, quedó en 150.000, es interesante igual, para algunos más vale para empresas un poco más grandes, para unidades productivas, bueno, pero sí después tiene dos partes impositivas que no quiero dejar de mencionar, que son interesantes. Por ejemplo, hoy en día cuando vos comprabas un inmueble y después lo vendías, por ejemplo, ya sea que comprabas, no sé, alguna propiedad o algún local o algo para invertir y después la vendías, tenías que pagar el 15% de la diferencia. Eso era para inmuebles comprados después del 2018. Y era un impuesto importante, porque la gente quizás vendía uno para volver a invertir en otro y me decía, bueno, tengo que pagar ese impuesto, que era mucho. Bueno, eso lo derogan. Y también derogan lo que hay que pagar cuando uno da en alquiler a alguna propiedad que tiene, lo da en alquiler para vivienda, eso no va a pagar impuestos, lo cual es muy bueno para bajar el costo de los alquileres que tiene que pagar la gente. Bueno, es interesante. Bueno, algunos beneficios se pudieron entender y llegaron a plasmarse dentro de todos. Sí. Y quería que me pudieras contar, necesito información acerca de la declaración jurada simplificada. Hay algo muy importante para decir de eso. Sí, la declaración jurada simplificada, esta ya es ley. Ya es ley. Ya es ley, salió con la ley llamada de inocencia fiscal desde el 2 de enero, que es vigente, y la verdad que es muy interesante porque viene a levantar un poco la lupa del fisco sobre quien hace declaraciones juradas de ganancias. Va a ser una declaración jurada precargada, es optativa, pero la verdad que aconsejamos adherirse. El fisco va a tomar las ventas que tiene tuyas, los gastos,
uno va a poder incluir alguna cuestión que por ahí no esté allí o corregir algo, y una vez que la aceptes y pagues lo que se establece, se da por exacta. El fisco acepta que es exacta y no te va a revisar ni esa declaración jurada ni para atrás. Por lo tanto, uno puede con tranquilidad usar sus ahorros, porque no te pide qué bienes tenés o qué ahorros dispusiste para consumir o para gastar. Entonces, bueno, hay como un perdón allí de que usemos aquellos ahorros que no nos animamos a usar. Bueno, apareció entonces un poquito una ventanita como para poder me echar mano a eso que a veces le tenemos miedo. Tal vez esa es la idea, ¿no? Que haya un poquito más de inversión, de poder generar ese movimiento de dinero, y si lo tenés guardado que lo saques, te están diciendo que vamos a aceptar y lo vamos a dar como verdadera tu declaración. Sería por ahí más o menos. Bueno, así es. Bueno, así es, porque es un círculo virtuoso, se invierte en alguna cuestión productiva y bueno, esto genera crecimiento para todos. Bueno, muy bien, Elizabeth. La verdad que un placer escucharte, súper claro lo que nos contás, y es importantísimo porque la audiencia necesita estar al tanto de todas estas cuestiones. Así que bueno, si te parece bien, un día te invitamos a la mesa de los imprescindibles. Si bien es un programa donde nosotros tratamos de entretener a la gente, cuando damos información nos gusta que sea la información de raíz, verdadera, real, y de las personas que están bien empapadas del tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, excelente programa tienen, muy divertido, así que bueno, que por supuesto quedo disponible para cuando me convoquen por allí. Bueno, Elizabeth Piacentini, muchísimas gracias, la presidenta de la Comisión PYME y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acabamos de escucharla ahí en Los Imprescindibles, aquí en Espléndida, así que bueno, la gente mandó mensajitos.